Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Judith, tardes. Nelly. Buenas tardes a todos. Ya estamos listos para iniciar con nuestra segunda sesión. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana de actividades? ¿Cómo les trata el calor? Que el calor ha estado pero bien fuerte ahorita, por empezando por todas las regiones, creo, del país. Julia, buena tarde. Buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar. Sí, Bueno, vamos Buenas a tardes, sí. esperar unos 3 minutos más para que se conecten los demás y ya arrancamos, ¿eh? Estamos 4 integrantes del grupo para ver cómo iniciamos esta segunda sesión. ¿Cómo van con sus avances? ¿Qué me cuentan? ¿Alguna duda al respecto? pues ¿Tienen en mi algún tema caso pendiente? ahí voy, ya hice mi planteamiento. Ok, Entonces, ya en eso estoy trabajando en el planteamiento, pero estaba viendo que posiblemente no me va a quedar como había pensado que me va a quedar cuasi experimental, sino que ok, creo que me va a quedar experimental, ok, recordando que porque lo que quiero sí, trabajar dígame. es una investigación, bueno, es un producto que he tenido en investigación, 2 investigaciones anteriores. Lo Sí, iniciamos como una con la calabaza stop de aquí de Yucatán. No sé si la ok, conoce usted. no, no la El conozco. chihuahua, se llama chihuahua. Entonces, Chihuahua, sí, con esa calabaza iniciamos trabajando, viendo alguna alternativa de comercialización. ok, Entonces, entre esas alternativas hicimos platillos con ello y sacamos un vino de la calabaza. Entonces, en su segundo momento la trabajamos para ver el proceso, pero todavía no la he estandarizado. Entonces, en esta tercera etapa, pues quiero ver como que ya quede estandarizado. ¿no? Entonces, Y por eso ahí, es lo que creo que me va a quedar experimental. Mm, muy bien, porque ahí ya tendremos todos los elementos para poder, elaborar toda la experimentación con los procesos que va a seguir para que primero pues obtener el producto deseado y como complemento cómo se comercializaría ese producto, si es así, ¿verdad? sí, sí, así es. Sí, Ok, lo que pues buscamos entonces, es comercializarlo. bueno, entonces ahí ya tenemos los elementos esenciales para poder arrancar con el diseño experimental de este trabajo. Sí. Bien, Eli, ¿cómo vas? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo todavía estoy en busca del tema. En busca del tema y no tienes alguna idea de algo que te haya interesado para trabajar y que te Mm, podamos ayudar a seleccionar este instrumento. pues ando buscando algo que sea de lo que es la escuela donde estoy trabajando para poder Ok, sacar más fácil lo que son los datos. muy bien. Entonces, el lunes voy a ver esa información en la escuela para ver si puedo acomodar algún tema que pueda contribuir para el doctorado y que tenga que ver algo con lo que es la parte administrativa. Ok, pues ahí en la parte administrativa tenemos un buen de temas relacionados con la administración educativa. Te puedo comentar, pues puedes trabajar con el diseño,
en la planeación estratégica de la escuela, el ambiente laboral, las relaciones humanas, el liderazgo en una institución educativa, el clima laboral, y todo lo relacionado con relaciones humanas dentro de de la escuela, ya sea entre personal docente, con el alumnado, la atención a los alumnos, los resultados que se obtienen en la institución. Entonces tú puedes ver algún área que en particular te llame la atención y ves cuáles son algunos detalles de los que se tienen. Sí, es que me comentaban que el doctorado era contribuir como que algo más de lo que ya se tiene. Exacto. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Sí, entonces pues está bien, tenemos que empezar a buscar estos elementos, primero y que también sean de tu interés, que esa es la parte primordial de este trabajo de investigación. Algo que te llame la atención y que va a darte resultados muy, muy a corto plazo para aportar algo a la universidad o al instituto donde estés laborando, que se busca de estar avanzando en esa área, ¿no? Sí, por ejemplo, doctor, yo me preguntaba si lo que es la escuela tiene como que una ciertas áreas de interés para poder trabajar. Entonces, por eso preguntaba también de de lo que eran los artículos y las revistas. Entonces, Sí, no sé si exista como que algunos, pues algunos ámbitos para lo que es el hacia dónde se dirige la investigación en la escuela o es un poquito más libre para poder buscar el tema. ahorita te comento cuáles son algunos de los temas que se van a trabajar en la universidad. Tiene algunos elementos, bueno, publicaciones ya los tienen en línea, ¿no? Tienen en línea las publicaciones, los voy a colgar. Terminando la clase en el apartado de materiales, voy a colgar el documento donde vienen algunos elementos o líneas que han estado trabajando y publicaciones que tienen sobre tecnología y transformación empresarial, que es innovación para el futuro sostenible, es uno. Transformando la empresa para el futuro sería otro. Innovación para el éxito empresarial. Innovación educativa y tecnologías es otro tema. Innovación educativa sostenible y tecnología. Innovación agropecuaria. Estrategias integradas para el éxito empresarial, que son 5 de las líneas que tiene la universidad y que ahí están las publicaciones. En cada una de esas líneas hay ya publicaciones elaboradas por generaciones anteriores. Entonces les comparto el material y vienen ya las direcciones electrónicas para que ustedes puedan consultar esta información. Muchísimas gracias, doctor. Y ya sobre eso, ya ustedes puedan revisar algunos elementos y poder arrancar. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con esta sesión. Ya ¿Puedo hacer un tenemos, comentario, maestro? buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le pediríamos, En la convocatoria que mandaron para cuerpos académicos, ahí están sí, las líneas, en los temas, los ejes temáticos y el área en el que pudiese trabajar, maestra. ok, entonces ya tenemos una convocatoria. Si pudieran compartirla, se los agradecería o me la pueden compartir y la ponemos en en el tablón o en la página para que ustedes puedan consultar ya de manera más precisa. Sí, muchas gracias, Nelly. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces con esta actividad. Le pediríamos al, al psicólogo Lázaro si nos apoyara con la presentación de esta sesión o la comparto desde la máquina. Guadalupe, buena tarde. Bien, parece que no tenemos. Buenas tardes, doctor. Hola, buena tarde, dígame. Bueno, no,
Bueno, tenemos por ahí un detallito con. Ujú. Bueno, les comentaba, vamos a dar inicio con los temas de la que abarca las unidades 4 y 5, que se refieren a la encuesta social y el análisis descriptivo. No sé si hubiera alguna duda en cuanto a estos temas o alguien pueda, pueda compartirnos algunos referentes que tengan de estos temas. Si alguien desea aportar algo antes de arrancar con ellos directamente. Ninguno. ¿Alguien tiene alguna idea, una información de estos temas que tenemos ahí o estas unidades que vamos a abordar el día de hoy? ¿Nadie? Yo apenas estoy en busca, doctor. Ok, bueno. De estos dos temas vamos a hablar de encuestas, la encuesta social, que es uno de los instrumentos que se han venido utilizando recientemente y han entrado con, mu- con mucha intensidad en los estudios universitarios y sobre todo en los temas de investigación, que han venido a facilitar un poco el tratamiento de la información, la recolección de los datos, el procesamiento de los mismos y la organización para poder presentar los resultados de estos trabajos. Y esto que nos permite que ya teniendo una encuesta, un instrumento para recolectar información, una vez tabulados estos resultados, pasamos al tema 5, que es análisis descriptivo. Este análisis lo que nos permite pues es tener ya un panorama muy detallado de la información que obtiene. Y en este caso, pues la encuesta social es un método para obtener información mediante preguntas orales, escritas, planteadas a un universo, una muestra de personas que tienen las características requeridas por un problema de investigación. Una característica de las encuestas es que van muy de la mano de dos elementos: el problema que encontramos y los objetivos que tenemos de investigación. Dentro de las encuestas sociales vamos a encontrar aquellas encuestas que van buscando los elementos de la población demográfica, ¿no? Que en este caso sería su edad, el sexo, a lo mejor los aspectos culturales que tengan que ver con las personas a las que vamos a, a investigar. La parte socioeconómica, que aquí tenemos que ver el nivel educativo, el tipo de grupo social o cultural al que pertenecen, el trabajo que desempeñan. También entra dentro de este grupo lo que tiene que ver con la parte de salarios, ¿no? ¿Cuál es el salario, los ingresos que tienen, ya sea de manera individual o como familias, las conductas que presentan los individuos que van a comportamientos, que tienen gustos o preferencias, y la parte de las opiniones? Y que en esta parte de opiniones, pues van a manifestar sus ideas sobre un tema en específico, como puede ser en el tema político, o también puede ser en cuanto a algunas preferencias sobre eh, eh, dispositivos electrónicos, o también entran dentro de estos elementos la parte de, de preferencias sobre, ya les dije, dispositivos electrónicos, sobre a lo mejor medios de transporte, deportes favoritos, todo lo que los encuestados o la población objeto tiene
que revisar. ¿Sí ven la presentación todos? Porque yo ya me metí, ya fui directo, ya no pregunté nada. Sí, ¿Sí maestro. aprecian todos la presentación? Sí. Mande. Sí. Sí, sí se ve. Ok, entonces, ok, sigo entonces con esta parte para que podamos continuar con estos elementos de la encuesta social, ¿no? Y esta encuesta está conformada por preguntas y que en todas las investigaciones no hay una regla específica que me diga tienes que hacer 20 o 30 preguntas, ¿no? Sino son las preguntas que considera el investigador que le van a dar todos los elementos para satisfacer el objetivo de su investigación. Y en este caso, hasta hace 10 años, las preguntas, las entrevistas o las encuestas, los cuestionarios, todos se hacían de manera directa. Y en algunos casos, investigadores decían que teníamos que aplicar estas encuestas de manera individual. Otros decían, bueno, pueden ser colectivas. Sin embargo, posteriormente, pues ya se dieron la posibilidad que pudiéramos hacer las encuestas utilizando los dispositivos como las encuestas telefónicas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha participado en una encuesta telefónica? ¿Ha tenido una experiencia con este tipo de encuestas? Pues lo que son de gobernantes es lo que comúnmente marcan. Exactamente, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, las campañas políticas, todos los teléfonos están saturados por llamadas telefónicas de un partido u otro, un candidato, haciéndonos partícipes de estas encuestas, ¿no? Y todos lo que buscan es tratar de encontrar una preferencia o ver cómo a la persona encuestada le podemos obtener cierta información que le pueda ser útil al candidato, ¿no? ¿Alguien más? Otro ejemplo diferente del que nos dio Nelly. También cuando te preguntan por una dependencia, para ser exacta, una empresa, ¿qué te pareció tal cosa? O que te van a hacer una encuesta de satisfacción y Muy demás. Una bien, empresa privada. una empresa privada. ¿Y en educación alguien ha tenido contacto con este tipo de encuestas? Por lo general, el seguimiento a egresados les hacen una encuesta a los alumnos. Muy bien, a los alumnos egresados para saber cuál es el destino de los egresados de una universidad, ¿no? ¿Dónde están o de un Sí, tecnológico? ¿Cuál es el campo en el que se están desempeñando? ¿Qué empresas son las que han incorporado a su planta productiva a los egresados de una universidad o de un instituto, ¿no? Muy bien, pues ahí están ejemplos claros de cómo las encuestas pues están presentes de manera cotidiana, ¿no? Ahora, dentro de estas encuestas sociales vamos a encontrar formularios que son los que se han venido utilizando recientemente y han surgido una gran cantidad de plataformas para manejarlos, ¿no? Estos formularios, desde Google Forms hasta Kahoot, hay otros Socrates que serían otros, hay unos también que se utilizan en Microsoft también tiene formularios y que cada una de las plataformas ya tiene una plantillas para poder elaborar encuestas, ¿no? Y que estos son los que han cobrado mayor relevancia últimamente, ¿no? Y para investigación también hay una gran cantidad ya de plataformas que nos ayudan en la elaboración de estas encuestas, ¿no? Bien, pues tenemos dentro de las encuestas de tipo social, vamos a empezar con la encuesta descriptiva. Y en este tipo de encuestas lo que se pretende o el objeto que tiene como punto de partida es describir una o más variables de estudio o muestra del mismo. Y en este caso, pues ya hay dentro de la encuesta el objetivo esencial de ella es analizar los datos o la información de una o dos variables dependiendo de la investigación. Y para ello, pues tenemos que utilizar las preguntas o las interrogantes que tienen que abordarse con la muestra, el grupo o los individuos que van a conformar parte de la población que nosotros vamos a utilizar para nuestra investigación. Y a partir de reunir toda esta información, pues ya vamos a pasar al tercer paso,
Y en este caso ya nos permite calcular las medidas de tendencia central o de dispersión de esas variables. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central que tenemos? Pues vamos a utilizar o vamos a trabajar en esta parte con lo que es la moda, la mediana, en la media aritmétrica, a lo mejor, que son 3 elementos centrales de medidas de tendencia central, ¿no? Para ver cuáles son las frecuencias más representativas de la muestra que nosotros analizamos, ver cuál es el promedio, a lo mejor si trabajamos con edades, pues decir cuál es el promedio de edad de una ingeniería, o si trabajamos con el promedio de aprovechamiento de un grupo, de una especialidad, o en el caso de su compañera que nos mencionaba, que va a trabajar con la comercialización de una calabaza, ¿no? Pues veremos cuál es el impacto que tiene este producto en el mercado, en cuándo se vende más, cuál es la producción que tenemos colocada en el mercado y cómo se va generando o se va incorporando en el gusto de los consumidores, ¿no? Y ahí es donde vamos a utilizar estas medidas de tendencia central. Otras más son las de dispersión, pero estas ya son para calcular datos como varianza o la covarianza, que ya son otros datos de manera inferencial, ¿no? Bueno, y estas comparaciones entre las formas de distribución y valores que se toman en las variables en diversos contextos. De ahí que estas encuestas descriptivas lo que va a buscar es describir los hallazgos, ¿no? ¿Qué encontramos? ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a obtener a partir de nuestra encuesta, ¿no? Y es lo que nos va a orientar el diseño de nuestro instrumento de investigación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una encuesta descriptiva buscamos las concepciones de la democracia en el total del colectivo. Y encontramos que el 15% de los participantes dijeron que la democracia consiste en distribuir la riqueza del país entre todos sus habitantes. Y aquí nuestra variable era la concepción de democracia. Y en este primer referente nos dicen que es distribuir la riqueza de un país entre todos sus habitantes. El segundo apartado fue en respetar las ideas de todas las personas, que tiene un 30%. Que deben funcionar los partidos políticos en total libertad, un 20%, y las autoridades deben ser elegidas mediante elecciones libres, sin control del gobierno, que es un tramos. Ya podemos describir los resultados obtenidos a partir de esta encuesta. Nelly Chan, ¿qué apreciación tendrías tú de estos resultados a primera vista? ¿Qué nos dirías tú? Teniendo esos resultados, considerando que lo que se midió es la concepción de democracia en esta muestra. ¿Qué describirías tú en esta primera parte? De acuerdo a esos datos estadísticos, en el punto número 2, donde dice, consiste en respetar las ideas de todas las personas, pues veo que tiene un 30%, y es similar a lo que las autoridades deben ser elegidas en elecciones libres, sin control. Entonces yo no sé si con esa información puedo sacar la media, lo que usted estaba mencionando, de esos datos. De esos datos pudiera ser sacar la media, pudiéramos sacar la moda, que sería los datos más esenciales, ¿no? Y de esta parte, pues ya podríamos decir que la muestra nos arroja que la concepción de democracia del grupo A estudiado nos dice que en el primer lugar obtuvo que las autoridades deben ser elegidas en elecciones libres y sin control del gobierno, un 35%. Y en la segunda concepción sería respetar las ideas de todas las personas con un 30%, ¿no? Entonces aquí ya esto nos permitía hacer la descripción de los hallazgos de estos resultados, ¿no? Porque ya tenemos un porcentaje. Y las 4 concepciones que obtuvimos me tiene que dar la suma el 100% de la muestra. Por lo tanto, ahí ya decía Nelly, pues aquí podemos sacar
la media aritmétrica o la moda también de estos datos, una vez teniendo toda la información. Ese sería otro elemento, ¿no? El siguiente punto, que es, si dividimos esas mismas concepciones en cuanto a una distribución por sexo, pues ya vamos a tener que de estos resultados, ¿cuántos hombres se refirieron a este concepto? 16, mujeres 28, a respetar las ideas, 38 hombres, 35 mujeres, cómo deben funcionar los partidos, 22 hombres y 15 mujeres, las autoridades deben ser elegidas, 24 hombres y 22 mujeres. Entonces, estos datos se convierten a una descripción, o esta encuesta descriptiva me permite redactar los hallazgos a partir de esta información. Ahora, en un tercer ejemplo, tenemos aquí el promedio de escolaridad del colectivo de 6 a 8 años, el promedio de escolaridad de los hombres es de 7 a 2 años y el promedio de escolaridad de mujeres de 6 a 3 años, ¿no? Que serían algunos elementos que me permiten obtener información. Aquí en este caso estamos hablando promedio de escolaridad. Y en el segundo, concepciones de democracia según el sexo. Y el primer caso, hablamos de concepción de democracia de todo el conjunto o la muestra de individuos consultados, ¿no? Ahora, la pregunta para ustedes ahora, ¿cómo está distribuida la información en este caso, en estos casos? ¿Quién me comenta? ¿Cómo se distribuye la información? ¿Quién me dice yo? ¿Alguien que desee participar o preguntamos directo? Estos serían como preguntas de perfil sociodemográfico, porque pregunta género, pregunta educación y pregunta la información en relación a la democracia. Muy Y bien, entonces ahí tenemos. con el promedio de la Sí, adelante. escolaridad, pues se ve que si son de 6 a 8 años, pues considero que puede ser la primaria más o menos o hasta la secundaria que tienen cursado Ok. las personas. Muy bien, entonces aquí vamos, estamos obteniendo información de primera mano y que decíamos que corresponde a demográfica, ¿no? Y en esta parte, porque me está diciendo cuántos hombres y cuántas mujeres, y, y me está diciendo también las preferencias políticas que tienen, que son elementos centrales, ¿no? Primero, su concepción que tiene de democracia y después los clasificamos en hombres y mujeres y lo mismo, cuál es el promedio de escolaridad, ¿no? Porque ella nos está diciendo que a partir de eso ya entramos o entendemos cuál es el máximo grado de estudios. Si decíamos si son al menos 6 años, pues estamos hablando de primaria, que entra preescolar y primaria, ¿no? Y de 7 años probablemente ya terminan primaria o quizás hasta la secundaria, ¿no? Por esta razón, toda esta información está distribuida desde un punto de vista demográfico y un elemento socioeconómico, ¿no? Que serían algunos elementos. Ahora, de esta parte, pues tenemos que obtener ya información, ¿no? Y en esta fase de análisis, ya nuestro trabajo como investigadores va a ser buscar los datos correspondientes a cada aspecto del fenómeno que han sido conceptualizados. Y para ello, pues tenemos que tabular para el total del grupo y obtener una medida estadística global o una descripción cuantitativa. ¿Y qué es lo que tuvimos en el primer caso? Nos dieron la estadística global de las opiniones, de las 4 opiniones de democracia, pero después nos hicieron una descripción más detallada con respecto a cuántos son hombres y cuántas son mujeres. De tal manera que allá el segundo momento es la distribución. De igual manera se tabulan por cada subgrupo
que sea considerado significativo, que proporcione las descripciones deseadas, también como descripciones de cualquier población redefinida que es considerada especialmente relevante en un problema de estudio. De tal manera que cuando aplicamos diversas técnicas de consolidación de datos a los diversos aspectos del fenómeno, podemos obtener descripciones globales, medios arimétricos, desviaciones estándar, así también poder emplear operaciones técnicas como la construcción de índices, escalas, construcción de tipologías, perfiles. Estas técnicas de consolidación se aplican al total colectivo, a los subgrupos que se consideren. Entonces, todos estos elementos tenemos que considerar nosotros al elegir una muestra o una población con todos los datos. Por esa razón, esta información que está constituida por variables de tipo factual, que en este caso son el sexo, la edad, la escolaridad, los ingresos, la ocupación, todas estas nos permiten dividirlos en subgrupos y estos subgrupos van a corresponder al total del colectivo estudiado, de la muestra o del universo que estamos considerando para la investigación. Por esta razón, ustedes ya tienen que ir pensando cuál es la muestra que van a utilizar para su trabajo. Si va a ser una muestra muy grande o si va a ser una muestra pequeña dentro de su investigación. Y en este caso, pues vamos a ir revisando cuáles son esos elementos o esos individuos que vamos a considerar dentro de una investigación. No sé, maestra Julia, si ya más o menos tenga usted considerados esta muestra para su estudio. No, todavía no lo he considerado. Maestra Guadalupe. En mi caso, exactamente no, pero se va a enfocar a la carrera de ingeniería en administración. Bueno, Determinar, entonces ahí. sí, o sea, de todas las 6 ingenierías que tiene el Instituto Tecnológico, el proyecto se va a enfocar a la carrera de ingeniería en administración y pues voy a tomar en consideración los alumnos de Sí, la carrera. ingeniería en administración, me En dijo, ¿verdad? administración, sí, Administración, para, bueno. para llevar a cabo el estudio. Sí, A ver, ingeniería en administración sería, ¿cuántos semestres hay de ingeniería en sí, administración, maestra Guadalupe? son 8 semestres, 8 semestres. sí, son Bueno, 8 semestres. entonces ya vamos a ir definiendo, como son 8 semestres, pues vamos a ir empezando a acotar si es necesario. Si lo Sí. va a utilizar en el segundo, en el cuarto, o en el sexto o en el octavo semestre, ¿no? Que son los semestres pares que están ahorita, ¿no? Sí. Entonces ya usted tiene que ir delimitando para ir viendo, porque de estos 8 semestres me imagino que han de ser como unos 300 alumnos o más o Un menos, poco más, sí. un poco más. Entonces usted ya de esa población que tiene, usted puede definir si trabajar con toda la población, que serían aplicar la encuesta a todos los estudiantes de esta licenciatura o esta ingeniería, perdón, o se va a delimitar a solo aplicarla al segundo, al cuarto, al sexto o al octavo semestre, ¿no? Así es. Sí, Entonces el ahí tipo es de estudio. donde ya empezamos a elegir nuestra muestra para ir definiendo, por ejemplo, el universo o la población de estudio son todos los estudiantes de la carrera, del tecnológico, perdón, ¿qué tecnológico es, maestra? De Valladolid, De Instituto Valladolid, Sí, de Valladolid. Esta sería su población o universo. sí, Son todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Valladolid. Ahora, de esta población, pues la muestra la vamos a tomar de la ingeniería en administración. En administración que dijimos, pues son 8 semestres, pero de aquí vamos a tener que determinar si podemos trabajar con los 300 o más alumnos de esta ingeniería o solo nos vamos a enfocar a un semestre por lo que implica la investigación, que es aplicar los instrumentos a toda la muestra.
Y entonces ahí usted ya va a determinar qué semestre o qué grupo va a utilizarlo. Y ahí es donde vamos a empezar a determinar qué elementos vamos a considerar para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, para que vayan viendo cómo vamos a ir trabajando para que todos estos datos que obtengamos, vamos a examinarlos y compararlos sobre fenómenos similares para mejorar la evaluación de los resultados. Y aquí vamos a examinar una gran variedad de materiales cualitativos, no estadísticos, para completar la descripción cuantitativa, ¿no? Con los comentarios de las personas individuales, ampliar las respuestas que nos pueden dar luces, las preguntas abiertas que se incluyen en nuestra encuesta, o también informes de los entrevistadores, para que toda la información complementaria nos ayude a reducir el inevitable carácter abstracto de informes estadísticos, al tiempo que nos van a ilustrar significados y apunten a una variedad que subyace en las categorías utilizadas para el análisis estadístico, ¿no? Ahora, otro tipo de encuesta dentro de la encuesta social es la encuesta explicativa, y que aquí nos va a dar una explicación de un fenómeno. Esta explicación puede ser de una variable o de varias variables para establecer la relación entre ellas, para identificar cuáles son las causas o las consecuencias que se obtuvieron de esta relación. Y esta especificación y explicación de la relación encontrada me va a permitir interpretarla, ¿no? Y Heeman decía en el modelo del experimento de laboratorio, con la diferencia fundamental que se trata de cumplir ese modelo en un ambiente natural, ¿no? Entonces, este tipo de encuesta explicativa, vamos a buscar cuál es la relación entre las dos variables, entre la causa y el efecto, o entre la variable dependiente y la variable independencia. Para este ejemplo que Heeman nos hace toda una descripción, y esta restricción del universo, el diseño de la muestra en la encuesta explicativa, proporciona la técnica básicamente la cual se excluyen otras fuentes de variación del modelo. En este tipo de encuesta, la confianza en inferencia que se hace de la causalidad se logra restringiendo la heterogeneidad del universo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo nos vamos a buscar cuál es la relación que existe o la causa de este estudio, ¿no? Este investigador norteamericano, Richard Centers, nos dice que desde el punto de vista de una encuesta descriptiva, uno buscaría la medición más comprensiva y exacta del fenómeno en alguna población grande o en una muestra de tal población. Este autor cuestiona, que dice que no podemos restringir un estudio a unos pocos grupos contrastantes, habría ido contra el propósito de comprobar la hipótesis según la cual ciertas actitudes son provocadas por la posición económica de las personas, ya que no habría sido posible una descripción general del fenómeno de toda la población, y se refiere a cuando utilizamos una muestra pequeña, ¿no? Porque esto podemos utilizar, por ejemplo, haciendo un estudio en un instituto tecnológico, no lo podemos generalizar para toda la comunidad de institutos tecnológicos del país, ¿no? Del Instituto Tecnológico Nacional de México. Y esto es el cuestionamiento que hace este autor de Richard sobre este tipo de investigaciones, ¿no? Además de tomar una muestra, dice, de todos los grupos con el número suficiente de casos, aparte de los costos prohibitivos, complicaría la investigación, ya que la descripción del estado de conciencia de clase habría implicado computaciones especiales. Parear los grupos económicos previamente con respecto a otras variables independientes, restringiendo el universo, severamente habría sido un error, porque no habría permitido cualquier descripción del fenómeno que se daba en el contexto natural de América. Entonces, este autor pues nos dice, bueno, hay una muestra, pero esa muestra a veces no nos garantiza que podamos generalizar los resultados, ¿no? Entonces, dentro de la encuesta descriptiva, lo que se busca es hallar la relación que existe entre la variable dependiente y la causa. Ahora, ¿de dónde parte esta encuesta social? Ya les decía en un principio, partimos del tema del problema de investigación y el objetivo que tenemos. A partir de ello, pues vamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto.
con todas las fases que hemos visto, el planteamiento del problema, el marco conceptual, la formulación de objetivos, las finalidades, la determinación del diseño metodológico o metodología, el cronograma y presupuesto. Y a partir de ahí ya viene la tercera fase de la encuesta, del diseño de una encuesta social, que es la ejecución de la investigación con las siguientes tareas. Primero, preparar el marco poblacional con el cual se trabajará y del cual se procede a hacerlo, si se tomará la muestra, ¿no? Que es lo que les decía, tenemos ya que ir definiendo qué tipo de muestra vamos a trabajar y determinar el tamaño de la misma, ¿no? Para que a partir de ello, pues nosotros empecemos a definir si vamos a trabajar con una muestra probabilística o no probabilística y qué tipo de muestreo vamos a utilizar. Una vez teniendo la muestra ya definida, vamos a elegir un instrumento para recolectar la información. Ya diseñado el instrumento, vamos a someterlo a una prueba para ver si lo que nosotros pretendíamos obtener de cada pregunta se logran. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando este instrumento a unas 5 o 10 personas para ver si las respuestas que nos dan son lo que nosotros esperábamos. Y si no obtuvimos la respuesta que nosotros inferíamos poder lograr, podemos modificarla. Ya una vez teniendo aprobado este instrumento, pues vamos a aplicarlo y vamos si es una población, una muestra muy grande, que sean 300, 400 sujetos a investigar, pues vamos a necesitar de entrevistadores o los encargados de aplicar las encuestas o las entrevistas, ¿no? Y a partir de ahí se inicia el trabajo de campo para recolectar la información. Después la revisión de la información recogida, empezar la codificación de la información para elaborar lo que son las tablas, la tabulación de las frecuencias, organizarlas, de tal manera que ya me va a permitir empezar a preparar el plan de análisis, cómo lo voy a hacer. Si lo voy a hacer de manera manual, yo construyo mis tablas en el cuaderno, o voy a utilizar un software especializado para introducir la información y que me dé estos resultados, ¿no? O también puedo utilizar un paquete estadístico como SSP, SPSS o Minitab o ATLAS-T. Cualquier paquete estadístico me puede ayudar para poder llegar a la interpretación de resultados, y con ello pues ya puedo pasar a la estructura del informe y finalmente presentar el informe final o los informes parciales. Bueno, hasta aquí con esta parte de la encuesta, tanto la descriptiva como la encuesta explicativa. ¿Hay alguna duda, maestras? Que en ambos casos, pues tenemos que buscar los datos que nosotros consideramos en nuestro problema, en nuestros objetivos. ¿Alguna duda hasta acá, maestras? Maestro, ¿Algún para sacar comentario? el tamaño de perdón, maestro, para sacar el tamaño de la muestra es necesario utilizar una fórmula. Bueno, el tema que viene es ese. Cuando tenemos poblaciones muy grandes, que sean poblaciones de miles de estudiantes, podemos utilizar las muestras estadísticas. Cuando nuestras poblaciones son muy pequeñas, podemos utilizar las muestras no probabilísticas, que son el tema que vamos a tocar adelante. Va a depender de la cantidad de población que consideremos para el estudio. Por ejemplo, cuando el Sistema Educativo Nacional Mexicano quiere saber cuál es las necesidades prospectivas de educación media o superior, pues a ellos consideran una muestra muy grande, que son representativas de los 31 estados del país. Y para ello entonces sí se utiliza una muestra estadística, porque estamos hablando de millones de estudiantes. No podemos hacerlo mediante una muestra muy pequeña, ¿no? Porque es un estudio a nivel nacional.
algo muy parecido con lo que pretende hacer el gobierno federal ahora con una consulta que quiere hacer con los maestros de educación básica, de preguntarles qué consideran que se debe hacer con el tema de UCICAM, ¿no? Estamos hablando más de más de 1 millón de maestros en México. ¿Cómo va a procesar ese millón de respuestas que van a salir de todo el sistema educativo? Entonces ahí la muestra va a ser muy grande y la dificultad va a ser para codificar, organizar y tabular toda esa información. Entonces va a depender del número de estudiantes que nosotros consideremos. Y ahí ya entra lo que es el tamaño de la muestra. La muestra siempre va a depender de los intereses del investigador. Sí, te comparto la presentación, la cuelgo terminando la sesión, la subo en el tema número 4. Ahí voy a colgar la presentación para que ustedes puedan acceder a ella sin problema. Bueno, continuamos y en esta parte vamos a pasar el tamaño de la muestra. Y la muestra no es otra cosa que la selección de los encuestados elegidos y que representan a la población total. Por esa razón, decíamos, va a depender de nuestro grupo de interés que tengamos. Ahora, el tamaño de nuestra muestra es una porción significativa de la población que cumple las características de la investigación, reduciendo los costos y el tiempo. Por eso le decía a su compañera, cuando hablábamos de que teníamos que delimitar el estudio de su investigación de la ingeniería de administración, que son 8 semestres, y que esos 8 semestres los tenemos que ir delimitando si vamos a trabajar con 2, con 1, o con un semestre, ¿no? Y ahí vamos a elegir a cuántos vamos a investigar, a cuántos van a ser nuestra muestra para encuestar. De los 300 probablemente utilicemos 40 o 50 o 60, de tal manera que pues partamos de esta parte, que la muestra es una porción significativa. Y esta selección significativa es la población que se pretende estudiar. Muchos autores dicen, entre mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será la seguridad de las respuestas que realmente reflejan a la población. Pero en muchas ocasiones el investigador también está sujeto a tiempos y a recursos, porque si vamos a utilizar una muestra muy grande, por ejemplo, 300 estudiantes, pues ahí ya no tendríamos que sacar 300 encuestas. Y aquí tendríamos ya que meter recursos para la impresión de las encuestas si las vamos a hacer en físico o vamos a utilizar algún medio, algún elemento para poderlo hacer. Ahora, cuando son poblaciones muy grandes, hay una fórmula estadística para calcular el tamaño de la muestra, donde Z es el nivel de confianza y el nivel de confianza para ciencias sociales puede ser el 95% y para ciencias de la salud o ciencias exactas nos piden el 99%. ¿Cuál es el porcentaje de error cuál es lo que queda? Este 5%. Y el margen de error aceptado es 0.04 igual a menos o más 4, que serían el margen de error aceptado. Bueno, esta fórmula se aplica cuando la población es infinita, es muy grande, ¿no? Cuando hablamos de cientos de miles de estudiantes. Ahora, si tenemos dificultades para utilizar esta fórmula, ya tenemos una alternativa que es utilizar esta herramienta que es la calculadora de muestras en Internet. ¿Y qué decíamos? ¿Cuál es el nivel de confianza? El más común es 95%, por lo regular es el que manejamos 100. Nuestro margen de error, si manejamos 95, nuestro margen de error tiene que ser el 5%. Y aquí vamos a anotar cuántas personas es mi muestra. No sé si quieren practicarlo o quieren entrar a Question Pro. Com es calculadora de muestra
que es un ejercicio que podemos hacer. No sé si alguno de ustedes quiera hacerlo práctico y nos comenta qué resultados obtuvieron. O que en el chat la liga. Y como ejercicio lo podemos practicar ahorita, ¿eh? A ver, se los voy a copiar y se los pego en el chat para que ustedes lo tengan y puedan acceder a esta herramienta. Es muy fácil para calcular la muestra, ¿no? Y podemos jugar ahí con los resultados, que nos puede permitir obtener una muestra de manera inmediata, hacer todos los procesos sin necesidad que yo utilice la calculadora, ¿no? Si pueden acceder o quieren que se los comparta desde acá de la pantalla. Ya lo ven? ¿Ya ven la calculadora o todavía no la ven? Sí, ya la vi. Sí, ya. Bueno, entonces vamos a partir de un 95%. ¿Alguien me quiere decir una población? Estudiantes, ustedes de manera mental, por ejemplo, díganme, el Tecnológico de Valladolid, ¿cuántos estudiantes tiene en total, aproximadamente? 800 alumnos, ¿Perdón? 800 estudiantes. 800. Bueno, ya No, tenemos tenemos que más, tenemos como 1250, 1300 alumnos. 1300 le vamos a poner, a ver. Ajá, Sí. Bueno, aproximadamente. tenemos aproximadamente 1300, tenemos el 95% de nivel de confianza y un margen de error de 5%. Bueno, con esos datos le damos calcular la muestra y me pide que para que mi muestra sea válida tengo que calcular o aplicar mis instrumentos a 298 estudiantes. Y ahí ya tenemos el cálculo de una muestra estadística. Y en este sentido, pues tendríamos que elegir a 298 estudiantes. No sé si alguien más quiera darnos otro dato. ¿Alguien más que nos quiera compartir Maestro, información? pudiéramos utilizar la que dijo usted de la encuesta de los maestros a nivel básico. De nivel básico. Bueno, en nivel básico son aproximadamente 1 millón de maestros, 1.100.000 maestros. Estos son la población de maestros. ¿Cómo calculando la muestra? A ver si... Bueno, vamos a limpiar para que no me dé un 5% y vamos a trabajar con 1.100.000 maestros. Bueno, vamos a ver. El 5% de error y 1.100.000 maestros. No, algo falló, no me quiere calcular estos datos. Bueno, decíamos que es 1.100.000 maestros.
un 5% y dijimos que eran 1.100.000 maestros. No, me está manejando un error, acá me está dando el mismo dato. No, presenta un error la plataforma, no me está dando el dato correcto. No, se me quedó con los datos anteriores. Bueno, pero esta es una de las herramientas para calcular. Hay otras aplicaciones que también me ayudan a calcular la muestra y que también es válido para poder calcular cuando la muestra es muy grande, ¿no? Que serían algunos elementos para poder trabajar con ello, ¿no? De tal manera que podemos obtener estos resultados utilizando ya sea la fórmula matemática o un software para calcular, que es otro de los elementos que podemos trabajar, ¿no? Ahora, pues vamos a continuar con esta parte del tamaño de la muestra que nos permite calcular esta aplicación. Bueno, ¿qué seguiría? Hacer una práctica. En este caso, calcular cuál es la muestra del total de alumnos del ciclo escolar 2022-2023 de 212.995 estudiantes. ¿Cuántos alumnos sería la muestra representativa para poder validar nuestra investigación? Que este ejercicio lo van a encontrar en la plataforma, ya está colocado, son 2 actividades, podemos utilizar esta aplicación para poder calcular. Bueno, cuando la población es muy grande, pues tenemos que utilizar una herramienta, ¿no? Ahora, cuando el investigador tiene que definir entre qué tipo de muestreo va a utilizar, pues estos son los 2 grandes grupos de muestreo que existen. Es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿no? Y en este caso, dentro del probabilístico, y que tenemos que utilizar algún procedimiento matemático para poder calcular cuáles son los sujetos que vamos a considerar para nuestro estudio, está el método aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, conglomerados o áreas, el itinerarios o aleatorios, y el no probabilístico, que es por conveniencia. Casi en ciencias sociales hay un alto porcentaje que los estudios son por conveniencia, oportunidad o del discrecional, que son esos métodos donde el investigador determina cuál va a ser su muestra. Por ejemplo, como maestro de una institución pública, yo tengo oportunidad de trabajar con el 5º semestre o el 4º semestre de contabilidad, de la licenciatura de contabilidad o de la ingeniería en sistemas computacionales, el 6º semestre. Y como investigador, yo digo, bueno, son 35 alumnos de la ingeniería en sistemas. Ese tipo de muestreo se llama por conveniencia, porque el investigador dice, a mí me conviene trabajar con este grupo porque le doy clase y porque yo les voy a solicitar que colaboren con mi estudio, con mi investigación, y me va a dar los datos, ¿no? En cambio, el otro no. Cuando utilizamos la probabilidad, vamos a utilizar un método estadístico para poder calcular el conjunto.
En este caso, no sé si alguno de ustedes ya haya trabajado con este tipo de muestreos, que nos quiera comentar su experiencia. Maestra Guadalupe, Nelly Karina, no sé si alguno de ustedes haya estudiado ya un tipo de estos muestreos. Pues se realizó una investigación Sí, dígame, en maestra. el área de ciencias básicas, para determinar los estudiantes de los primeros semestres por qué no participaban en dicho concurso, pero no sé si está enfocado a creo que sí. Sí, porque ahí Entonces, está. sí, Adelante, maestra. sí, entonces aquí queríamos conocer por qué los alumnos pues no se inscribían en ese tipo de concursos, pero se determinó la muestra en los primeros semestres, porque son los que se preparan para las convocatorias posteriores. Entonces se hizo con los alumnos que siempre participan y los que no participan. O sea, perdón, los que siempre han participado, que son alumnos más avanzados, y los de primer semestre o segundo semestre, de acuerdo al que nos encontremos, ¿no? Par o impar, para poder determinar cuáles son las causales. Y de ahí se tomó la muestra. Y pues prácticamente, pues obtuvieron los resultados, ¿no? Fue esa metodología que se llevó a cabo. Muy bien, maestra Guadalupe. Pues ahí ya tenemos en este caso un muestreo por conveniencia y es no probabilístico, porque nos interesaba este grupo en particular por el Sí, problema que decía la maestra Guadalupe. Estos jóvenes no se inscriben a los concursos. Por lo tanto, pues había que conocer cuáles son las causas por las que no participan, ¿no? sí. Y ahí ya tenemos ese muestreo por conveniencia. Bueno, de cada uno de estos elementos vamos a identificar las características principales, que en este caso, pues el primero, que es el muestreo no probabilístico, y probabilístico son los métodos más utilizados por los costos, la rapidez, el gran número de personas en las que intervienen, por el grado de precisión requerida por los estimadores, por el tamaño de la muestra a la que tenemos acceso, el costo y el tiempo. Bueno, en este caso del muestreo no probabilístico, tenemos el muestreo por cuotas, y que consiste en un muestreo de juicio con la restricción de que la muestra incluye un número mínimo de cada subgrupo. ¿Y qué decimos? Bueno, necesito una muestra de 50 sujetos, pero necesito que de los 50, 25 sean hombres y 25 mujeres. O necesito 50 sujetos, pero que estén distribuidos de manera equitativa en cinco estratos, ¿no? A lo mejor sea por semestre o sea por grupo, de tal manera que se van a acomodar. El segundo muestreo no probabilístico es el de juicio de expertos o criterio. La característica principal de este muestreo es que tanto el tamaño de la muestra como la elección de los elementos están sujetos a juicio del investigador. El otro muestreo es ocasional, que en muchas oportunidades en la investigación la conducta se recoge la opinión de las personas con las que ocasionalmente se tropieza un investigador. En algunos casos lo llaman también de oportunidad, y que por alguna razón te encontraste, por ejemplo, ahorita el tema migratorio. Si algún investigador estuviera trabajando con el tema de la migración y se encuentra un migrante en un parque, en una calle o a lo mejor en una terminal, y da la oportunidad de que le pueda aplicar un instrumento, ahí está este muestreo ocasional. De tal manera que todos estos elementos pues le van a ayudar a obtener información de su interés. El otro instrumento el otro muestreo es el diseño de bola de nieve. Y este resulta conveniente cuando se necesitan alcanzar poblaciones pequeñas o datos especializados.
La técnica consiste en localizar un grupo de individuos típicos, los cuales conducen a otros y así sucesivamente va creciendo la bola de nieve, ¿no? Porque un sujeto te recomienda con otro, con un familiar o con personas que tienen este mismo problema, ¿no? Y esto es este estudio, este muestreo recomendado para los estudios de caso, que tienen un interés especial, por ejemplo, con drogadictos, homosexuales, miembros de una secta, o pandillas o patotas juveniles, como se les conoce, ¿no? El otro muestreo es accidental, porque estos elementos de muestra son seleccionados por accidente. Ni se les dio la misma oportunidad a todos los elementos de la población para ser integrantes de la muestra, ni se realizó intencionalmente la selección. Por lo tanto, todos estos 5 muestreos que estamos trabajando son no probabilísticos. Ahora, el muestreo probabilístico, que es el muestreo aleatorio o al azar. El muestreo aleatorio simple es la selección de todos los elementos que constituyen la población y que pueden ser incluidos en la muestra. Cuando la población no es grande, pues se utilizan casi todos. Pero si en la selección también puede ser por sorteo, o utilizando tablas de números aleatorios. El sorteo es el muestreo probabilístico más conocido. ¿En qué consiste? Pues en meter en una tómbola a todos los sujetos mediante números, ¿no? Les asignamos un número a los 200 o a los 100 sujetos que estén considerados como población y se meten a una tómbola y de ahí decimos que vamos a trabajar con 30 y se seleccionan 30 números de la tómbola y con ellos trabajamos. Después ya vienen los ejemplos, ¿no? Y en este caso, un grupo de investigadores está estudiando la profesionalización de deportes femeninos y para realizar las muestras van a seguir el muestreo aleatorio simple para ver de qué manera o cómo se seleccionan a todas las mujeres que se dedican de manera profesional a un deporte y se determinan que hay una población de 4.567 deportistas profesionales y necesitan 355 individuos para elaborar una muestra. Ahora, pues elaboramos esa lista de 4.567 de 1 a 4.567 y a partir de ellos se les asigna un número del 1 hasta el 4.567. Se van a escoger 355 números a utilizar, 355 números al azar. Para ello pues, vamos a utilizar este número de números aleatorios de Rand Corporation que se hizo en 1955. Y decimos o partimos de que vamos a requerir 355 números y empezamos con el número 375.42. Y de ahí vamos a seguir hasta sacar todos los sujetos. A la derecha, buscando los números 375, el 84, que es el número en el segundo a la derecha, y luego el 310, que aparece hasta esta parte, ¿no? Y seguiremos buscando todos los números de tal manera que completemos los 355 números en esta tabla. Pero para ello, pues hay una forma de poderlos hallar partiendo de esta tablita de números aleatorios. De tal manera que podemos calcular otro muestreo aleatorio simple, es partir de cuando la muestra es muy pequeña, dice tenemos 10 empleados y queremos seleccionar una muestra aleatoria de 6 empleados. Partimos del numeral del 0 al 9, utilizando la tabla de dígitos aleatorios impresa para poder seleccionar la muestra, ¿no? Y aquí tenemos estos 3 números, ¿no? Y de ellos vamos a utilizar, como es un solo número, vamos a empezar con el número de la izquierda, que es el número 8, y le sigue el 5. Como no podemos repetir el 5, nos vamos al 7, al 6, luego el 4, ya está el 5 seleccionado y nos vamos al 1. Si fuera otro elemento más, sería el 9. Y aquí ya tendríamos los 6 elementos de la muestra que definimos poder utilizar. Pero este es para un muestreo aleatorio simple utilizando una tabla de números aleatorios.
Ahora, otro ejemplo sería el muestreo sistemático. Y en este caso tenemos que utilizar una muestra, que es una técnica diferente. Para ello, pues tenemos que identificar cuántos números son. La muestra, que es el K, la K, y la población es el total o el conjunto de población, y el M va a ser el intervalo de los sujetos que tenemos, ¿no? O que queremos para poder hallar, ¿no? Tenemos que nuestra población son 950 alumnos o personas y queremos una muestra de 50. ¿Qué hacemos? Pues el intervalo para poder calcular la muestra son 19. Y empezamos por ejemplo, enumeramos del 1 al 950. Si iniciamos en el número 12, ese sería nuestro primer sujeto. Le vamos a sumar el 19, que es el número de intervalo, y nos vamos a ir con el número 31, y después el tercero sería el 50, el 69, el 88, así hasta completar los 50 sujetos, que el número 50 sería el 943. Y este es el otro muestreo sistemático. Hay otro estratificado, el muestreo estratificado consiste en reducir la población en estratos que se hayan identificado. Y en el caso de la población escolar de la ciudad de Pasco, podemos estratificar o dividir a la población en dos grupos por sexo de los estudiantes y el tipo de gestión de los centros. En el estrato 1 van a ser varones de los centros educativos estatales, en el segundo estrato van a ser mujeres de los centros educativos estatales. El tercer estrato va a ser varones de los centros educativos particulares, y en el cuarto estrato, mujeres de los centros educativos. Y son estratos porque primero los clasificamos por sexo, ¿no? Varones, mujeres. Segundo estrato es escuelas particulares y estatales. Por esa razón se llaman estratos. Y va a ver que para cada uno le van a corresponder un porcentaje. Y de los 300 estudiantes que vamos a obtener de la muestra, en estos 4 estratos, en el estrato 1 dice van a ser el 35% de la población, el 2 va a ser el 30%, el 3 va a ser el 19%, el 4 el 16% de la población. De tal manera que van a ser 105 estudiantes del estrato 1, 90 del estrato 2, 57 estudiantes del estrato 3 y del estrato 4, 48. Pero aquí el investigador está determinando estratos, la clasificación de hombres y mujeres y de la escuela que deseen o que van a seleccionar la muestra. De ahí ya viene en otro ejemplo, que es un grupo de edad, que sería la característica que vamos a retomar o la variable a considerar, que sean menores de 6 años, entre 6 y 12 años, entre 13 y 18 años y mayores de 18 años. Otro segundo estrato que vamos a considerar es que sean femenino y masculino. Así vamos a tener 8 estratos, dice, dentro de los cuales los individuos tienen 2 características similares: grupo de edad y género, para poder calcular cuántos sujetos van a integrar cada estrato, ¿no? Para este muestreo estratificado, pues vamos a seguir 3 pasos. Primero, cómo van a estar agrupadas las unidades en estratos, y van a elegirse teniendo en cuenta que estos grupos tienen intereses especiales dentro de una población, o por qué los individuos en el estrato se parecen mucho, ¿no? Ya sea edad, sexo o también el grupo escolar en el que están. Se establecen proporciones o unidades o fracción de muestreo que incluirá cada estrato. Dentro de cada estrato se realiza un muestreo aleatorio simple, y la proporción de individuos que incluyen la muestra es establecida en el paso 2, y la unión de las muestras de cada estrato constituye la muestra completa. Aquí viene una actividad, y esta actividad vamos a calcular cuántos sujetos van a integrar nuestra muestra de 500 maestros, que indiquen el número que van a elegir en cada uno de los niveles para sacar una muestra aleatoria proporcional estratificada. Y tenemos 3 niveles: inicial, primaria y secundaria. Tenemos una población de 1,400 en
en el nivel inicial, 3.500 en primaria y 1.400 en secundaria. De tal manera que la población son 7.000 maestros. De tal manera que yo quiero una muestra de 125 maestros del nivel inicial, 250 de primaria, 125 de secundaria y una población de 500. De tal manera que ¿cuántos hombres correspondían de la muestra de 125? ¿Alguien ya me puede decir cómo lo podemos calcular? ¿Quién me puede decir? A ver, maestro, lo podemos hacer de esta manera. Ya tenemos las dos primeras condiciones. Tenemos el número de maestros de cada nivel, pero tiene que ser una proporción de acuerdo a hombres y mujeres. Julia, ¿tú me puedes apoyar? Pues no muy segura. A ver, no importa, no pasa nada. Se trata de que acá busquemos la forma de obtener cuántos hombres y cuántas mujeres serían para completar la muestra de 125 sujetos del primer estrato. Pues yo me iría así como que por de los 125, el 50% que sean hombres y el 50% mujeres. ¿Cuántos serían, maestra? A ver, Ah, díganos números. permítame. A ver, dígame. 6, 12, 6, 12, 5, 111, serían 62 hombres y 63 mujeres aproximadamente. Sí, me Aproximadamente. Muy voy. bien, maestra. Serían 62 hombres, me dijo, y 63 mujeres, 63 y me dan mujeres, la suma, me da 125. 25. Muy bien. A ver, Guadalupe, ¿cuántos serían hombres y mujeres de 250? Guadalupe, Sí, pues a ver, podrían ser 150 hombres y 100 mujeres. pero tenemos que ser lo más próximo, porque son 250 y queremos números casi parecidos. Ujú. Y si ya le ponemos más hombres, ya las mujeres van a quedar en desventaja. Ok, A ver, ahorita. Julián arriba nos dijo 63 hombres, 62 mujeres. Ahí la diferencia no podemos dejar a 62.5 porque el ser humano lo podemos convertir en números decimal, ¿no? Por eso queda 63 62 mujeres y 63 hombres, perdón, 62 hombres y 63 mujeres, ¿verdad? Sí, En- A ver, Este, Guadalupe, la primera aportación nos dijo 150 hombres y 100 mujeres. Pero sí, ahí vemos que ya hay una desventaja porque hay más hombres que mujeres. claro, podrían ser Entonces, 125. muy bien, entonces ahí ya sí Pues, quedarían equitativamente distribuidos. sí, Y pues ya el tercer grupo o el tercer estrato, 125 sí. de los 1.400, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice de las que no han participado? A ver, Del tercero quedarían 63 hombres y 62 mujeres. Sí, pudiera ser 63 también. hombres y 62 mujeres para que se compensara con el primer grupo que nos dijo la maestra Julia, 62 y 63, ¿no? Y aquí invertimos los datos y ya encontramos una muestra ya por estratificada y por conglomerados, ¿no? Que ya nos va dando números ya precisos. Bueno, pues ya aquí resolvimos la segunda actividad muy rápido. De esa manera el investigador va distribuyendo de una muestra aleatoria proporcional, estratificada, porque van a ser proporciones de cada estrato, ¿no? Ahora, otro ejemplo son por conglomerados.
y que este muestreo por conglomerados consiste en definir y delimitar los conglomerados y luego seleccionarlos de forma aleatoria, uno de ellos para finalmente de él seleccionar también de forma aleatoria los elementos que conforman la muestra. Si estamos interesados en determinar las preferencias vocacionales de estudiantes de quinto grado de educación secundaria de los colegios nacionales de la región centro, podríamos seleccionar al azar uno de los colegios nacionales de esta región. ¿Qué quiere decir? Si estamos trabajando con un distrito o un municipio y hay 3 bachilleratos, probablemente definamos uno de los 3 bachilleratos. Y de él vamos a seleccionar a los estudiantes del quinto grado o del quinto semestre de este nivel educativo, ¿no? Que decíamos el nivel medio superior. Y este es el muestreo por conglomerado, ¿no? Ahora, ya elegimos nuestro muestreo aleatorio y dijimos que iba a ser estadístico. Ahora ya tenemos el objetivo, tenemos nuestra muestra, ahora viene elaborar nuestro cuestionario. Y en este caso, ¿cuáles son esos componentes que debe tener mi encuesta o mi instrumento de recolección de datos? Pues aquí vamos a trabajar con preguntas y estas preguntas van a corresponder al objeto de estudio y que va de la mano con nuestro problema de investigación. Por lo tanto, todas las preguntas que nosotros elaboremos tienen que responder a estos 2 elementos, al objetivo y al problema de investigación. No hay un criterio el cual pueda apelar para saber cuántas preguntas debe incluir. No hay una regla que nos diga, a ver, cada encuesta o cada cuestionario va a tener 300 preguntas o debe tener 30 o 20. O sea, de esto va a depender del investigador. Cada investigador va a determinar el número de ítems o de preguntas que va a incluir en su encuesta. Y el cuestionario pues va a estar integrado por preguntas simples, preguntas que puedan entender o que puedan estar al alcance de todo tipo de personas en un clima favorable, que hay una armonía de entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Por qué? Porque se va a establecer un clima de confianza para poder dar la respuesta más cercana a lo que nosotros consideremos. O esta pregunta, una pregunta puede influir en la siguiente, que a veces van enlazadas. Las preguntas deben llevar una secuencia lógica, no utilizar preguntas que pueden inducir a una respuesta a una sola palabra, que puede ser sí o no, y si no le damos la alternativa que nos explique, pues ya nos vamos a encasillar en esas 2 respuestas. O no preguntar, por ejemplo, al entrevistador cuestiones que pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, si estamos hablando de temas morales, por ejemplo, y estamos cerca de una iglesia o sabemos que las personas son de preferencia católico, no le puedo preguntar o hacer preguntas que tengan que ver con la negación a su fe, porque no nos va a dar una respuesta que nosotros esperamos, ¿no? Evitar también palabras vagas que pueden ser con frecuencia, en promedio, con regularidad, porque no es el mismo promedio, la misma regularidad que tienen a veces la apreciación de estos términos. Por lo tanto, el cuestionario pues va a estar de la mano con la determinación del entrevistado, ¿no? ¿Y a quiénes voy a entrevistar? La pregunta demográfica o de clasificación que tiene que ver con el sexo, la edad o la escolaridad de la persona a la que vamos a entrevistar o aplicar la encuesta. Y las relacionadas con el tema central. Son los 3 elementos esenciales, ¿no? ¿Qué tipo de investigador? ¿Cuáles son sus datos generales? Y lo que vamos a investigar. Después, ¿cuáles son el objetivo que tenemos o que vamos a considerar para este estudio? Que sería lo importante o el punto de partida de dónde vamos a arrancar. Y después de aquí tenemos ya
los ejemplos, ¿no? Estas preguntas cerradas o dicotómicas que les decía, que tiene que ver con dos opciones nada más, por eso es dicotómica. ¿Tienes intenciones de votar en las próximas elecciones? Puede ser sí o no, y hasta ahí ya se acaba la pregunta. Con respuestas múltiples, ¿en cuál de las siguientes posiciones políticas se ubicaría usted? ¿Derecha, centro-derecha, izquierda o centro-izquierda? Solo tiene que elegir una. Preguntas abiertas y que pueden ser algunas principales. ¿Cuáles son para usted los principales problemas que tiene el país en este momento? Y él me va a dar todos sus argumentos sobre estos problemas del país. De profundización que puede ampliar su respuesta, de clarificación. ¿Qué quiere usted decir con mucho desorden? Y estas preguntas a veces parten de la respuesta que nos va a dar el sujeto. Otro ejemplo de preguntas que vamos a encontrar en este ejercicio son las preguntas con grabaciones en una dirección, por ejemplo, unipolar. ¿Cómo definiría usted una situación económica actual? Muy buena, regular, mala y muy mala, ¿no? Empezando de lo mejor a lo más crítico. Muy buena y muy mala, ¿no? O las preguntas con graduaciones en dos direcciones, bipolar, demasiado práctica, algo práctica, sin orientación, algo teórica, demasiado teórica. Y aquí tenemos dos opiniones que se van relacionando, de tal manera que pueden elegir cualquiera de ellas. Las preguntas de acuerdo o desacuerdo, que son en general preguntas utilizadas en las escalas de tipo Likert, y en estas construcción de índices con una o dos o tres preguntas representan indicadores de una misma variable, por ejemplo, intolerancia, individualismo, autoritarismo, y en la lista van a aparecer estas palabras que van de la mano y que en este caso, esta pregunta, para arreglar los problemas de este país se necesita una persona que gobierne con mano dura, muy de acuerdo, ni en acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, y que serían las cinco posibles opciones. Y las preguntas por ordenamiento de rangos, que es otra. Por favor, ordene según la importancia que usted le da las siguientes características de una persona, siendo uno la más importante y 5 la menos importante. Y van a colocar los números del 1 al 5. Buen amigo, honrada, creyente, legal, pregunta con diferencias semánticas. Por favor, coloque una X en el espacio que mejor se acerque a la opinión que usted tiene de los Estados Unidos. Ambicioso, corrupto, no ambicioso, incorrupto, que son a donde va a colocar él su respuesta. Otro tipo, en este caso, ya teniendo todas las preguntas, que desde la opción o preguntas cerradas, de opción múltiple, en algunos casos de relacionar o de seleccionar, pues ya tenemos que, teniendo una vez nuestro cuestionario, pues vamos a hacer un ejercicio de prueba. Y vamos a aplicarlo, les decía, 3, 5 o 10 sujetos, los que ustedes quieran. Vamos a comprobar si comprenden las preguntas por parte del entrevistado, ¿no? Le damos el cuestionario, le pedimos que lo responda y revisamos si pudo contestar las preguntas sin ninguna dificultad, si los resultados que nosotros obtuvimos son los que se esperaban, y ahí nos va a permitir ubicar las preguntas que suscitan rechazo, inhibición, o las que no se entendieron y las tenemos que reestructurar. Ya que esta parte va a darse después de examinar las respuestas a preguntas abiertas que puedan lanzarse o plantearse con preguntas cerradas. O también considerar eliminar aquellas que la respuesta sea muy obvia o que son similares las mismas, ¿no? De tal manera que una vez concluido el trabajo podamos revisar la tarea de los entrevistadores. En este caso, cuando la encuesta es muy grande, ahí sí acudimos con o pedimos que nos apoyen algunos aplicadores, que son los entrevistadores. Y para ello, pues vamos a validar si él hizo la entrevista, si no la hizo, si se hizo a las personas que nosotros solicitamos y si el entrevistador siguió las instrucciones que recibió para hacer su entrevista, ¿no? Todo ello pues me va a permitir
obtener la información deseada y a partir de ahí ya empieza la siguiente etapa de poder aplicar nuestra entrevista, ¿no? Llevarla a cabo con la población o con la muestra seleccionada. Bien, pues a partir de eso vamos a la unidad número 5, que ya es el análisis descriptivo. Ya aplicamos nuestra encuesta, obtuvimos los resultados. Ahora, qué bien, vamos a determinar cuál es la situación, ver lo que hay qué tenemos, cómo describimos el asunto o la condición que se obtiene de un asunto o problema, ¿no? Y para ello, pues vamos a ver la distribución de las variables. Y en este caso, las variables que nosotros consideremos dentro de un grupo, categoría social o muestra, pues vamos a obtener tres tipos de clasificaciones de las variables. La primera de ellas es la distribución de frecuencias absolutas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas frecuencias se obtuvieron en cada uno de los reactivos? Y que va a depender de las respuestas que se obtuvieron. La distribución de frecuencias relativas o la distribución de frecuencias acumulativas. Y en este caso, todas estas respuestas deben corresponder a los objetivos de la investigación y para ello, pues ya una vez teniendo los resultados, vamos a distribuir la distribución de las variables, digamos el ingreso, la escolaridad en un colectivo, el promedio, la edad, los ingresos, a lo mejor cuánto percibe de salario o cuál es la utilidad que tenemos de un negocio. Bueno, y decíamos las frecuencias absolutas, ¿qué son? Pues los números que se obtienen de las respuestas de una interrogante, ¿no? Veamos esta forma de distribución como ejemplo en una situación en la cual no se disponen de categorías naturales para realizar un análisis. Supongamos que tenemos escolaridades de 150 personas con números de años de estudio en lo siguiente. Tenemos 150 respuestas o 150 sujetos, de los cuales tienen un nivel de escolaridad entre 7 y 8, 77 personas. 9 y 10, 45. 11 y 12, 19. 13 y 14, 9. Y 15 y 16, solo. No hubo ninguna respuesta. La suma de estas frecuencias me tiene que dar el total de la población. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia es el número de respuestas que se obtuvieron de niveles de escolaridad de estas 150 personas. Y aquí ya podemos decir que la distribución del ejemplo muestra que el mayor número de personas tienen una escolaridad de 7 y 8 años, seguido de las personas que tienen 9 o 10 años. Podríamos decir que la distribución encontrada es unimodal. Hay una categoría en la cual hay mayor número de casos, que serían 77 personas que tienen 7, 8 años de escolaridad. Y esta es la descripción de la interpretación descriptiva que hacemos de las frecuencias. Y ahí son frecuencias absolutas. Segunda tablita, segundo caso. Esta distribución, si ya tenemos las frecuencias absolutas, ¿qué porcentaje le corresponde el 77? Las 77 respuestas o 77 personas equivalen a 51.3%. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen 9 y 10 años de escolaridad corresponden a 45 personas y tienen un 30% del conjunto de la población. De 11 y 12 años, 19, y corresponde al 12.7% y el 9%. Por lo tanto, la frecuencia, la suma de todas las respuestas me tiene que dar el total de sujetos, que son 150, y el porcentaje, la suma de los porcentajes me da el 100%. De tal manera que, teniendo estos datos, pues ya tenemos toda esta información para poder analizarla y dar nuestros argumentos en resultados. Y a partir de ahí se viene esta distribución de porcentajes de otro. Este es un estudio, otro estudio, proyectos a salir de la educación media. Continuar con los estudios, 35 personas, 84 dice que va a trabajar, estudiar y trabajar serían 15 personas y el 8% no sabe qué va a hacer.
El total serían 142 personas y la suma de estos porcentajes nos da 199. De tal manera que tenemos otro ejemplo de cómo se puede organizar la tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos frecuencias absolutas y tenemos porcentajes. Después tenemos otra forma de organizar los datos con las frecuencias acumulativas. Y aquí en las frecuencias acumulativas tenemos o acumuladas se presentan en un cuadro que permiten ver el número y el porcentaje de casos que quedan en cierto intervalo, distribución, cuando se han sumado los casos de los intervalos anteriores. Y volvemos a otro caso, pero ahora con 120 personas. La frecuencia de edades de 7 y 8 años son 62, en porcentaje 51.7, la frecuencia acumulada es 62 individuos, pero ya en edades de 9 y 10 años son 35, corresponde a un 29%, y aquí ya tenemos una frecuencia acumulada de 97. ¿De dónde sale esa frecuencia acumulada? De sumar 62 más 35 y nos da la frecuencia acumulada. ¿Cuántas frecuencias van hasta esta segunda fila? Y de 11 a 12 años hay 14 sujetos que nos van a dar un 11.7% y una frecuencia acumulada de 111 personas. Y de 13 a 14 años hubo 9 personas que equivalen al 7.5% y nos da el total de la frecuencia acumulada con la frecuencia absoluta que teníamos en un inicio. Y que la suma de estos porcentajes me da el 100%. El porcentaje acumulado, 51.7 más 29.1 me da el 80.8 más el 11.7, 92.5 más 7.5 me da el porcentaje acumulado del 100%. Entonces, aquí es donde tenemos otro elemento. Ahora, esta información que tenemos en las diferentes tablas, las podemos organizar en figuras. Y que estas figuras, pues ya nos van a dar a través de histogramas, de gráficas poligonales, pictogramas, tanto las edades como las frecuencias, los grados de estudio o los años, y que se van a representar por medio de gráficas que en investigación conocemos como figuras. Y por último, tenemos el cruce de variables. Cuando nuestra investigación maneje dos variables, vamos a ver cuál es la relación entre estas variables o estas categorías que vamos a comparar justamente. Y para ello, pues vamos a ver que esta distribución en las subcategorías que resultan por el cruce de ellas, por ejemplo, un cuadro en el cual hay dos variables que tienen el mismo número de categorías se denomina un cuadro n por n, por ejemplo, un cuadro de doble entrada de 3 por 3. Supongamos que hemos aplicado una prueba de autoestima y una muestra de personas que tienen distintos niveles de escolaridad. Aquí hablamos de dos variables, autoestima y niveles de escolaridad. Por lo tanto, cada una de esas variables tiene que tener 3 categorías. Y lo vamos a ver acá. Autoestima, que sería la variable, y las categorías serían alta, media y baja. Escolaridad sería la variable y también tenemos alta, media y baja. Y por eso decimos que es una tabla de 3 por 3. ¿Por qué? Porque hay 3 categorías de autoestima y 3 categorías de escolaridad y a cada una de ellas le corresponde un número. Si sumamos los porcentajes de esta categoría, pues nos va a dar alta en un 100%, media en un 100% y baja en un 100%. De tal manera que en el cuadro muestra una mayor proporción de las personas con alta escolaridad, que es del 61.3%, tiene mayores niveles de autoestima también, y sigue las personas con escolaridad media con 52.2%, hacia abajo con las personas con baja escolaridad, 21.1%. De tal manera que esta tablita o este cuadro nos va a servir para poder hacer una descripción de los hallazgos y incluirlo en los resultados.
Las respuestas a esta duda está dada por la llamada regla de Seisel, que dice los porcentajes deben calcularse en la dirección de la variable independiente, es decir, las bases de los porcentajes son los números correspondientes a cada uno de las categorías de esa variable. En este caso, la escolaridad es la variable dependiente y que va a ser alta y por esa razón se suman de manera vertical. Para poder comparar las variables entre autoestima y escolaridad, y eso nos va a permitir reportarlo en el análisis. Bueno, hasta aquí, pues trabajamos con estos dos elementos de encuesta social y el otro tema que vimos ya fue el de la clasificación o la distribución de las variables. ¿Dudas hasta acá, maestro? Yo sé que es un mundo de información, pero tenemos que abordarlo para que ustedes puedan ir identificando cómo van a ir trabajando. ¿Dudas, comentarios hasta acá? No, doctor, ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, ahora les comento cuáles son las actividades que tenemos para esta semana. Primero, pues tenemos que hacer un organizador gráfico donde anotemos todo lo que tiene que ver con la muestra y los tipos de muestreo. El concepto y los tipos de muestreo. Esa sería una actividad. Un organizador gráfico. Segunda actividad que tenemos para poder avanzar sería la práctica, calcular la muestra y el ejercicio del muestreo estratificado, en donde ya obtuvimos los datos, sería complementar la que sería la actividad 6. Y por último, la actividad número 7, que es una encuesta social. Aquí les solicito que puedan hacer una práctica de una encuesta descriptiva. Pueden retomar su tema de investigación. Lo pedí por Vinas, pero si no pueden trabajar por Vinas, lo pueden hacer de manera individual. Al menos crear una encuesta con ocho preguntas como mínimo y que corresponda a su objetivo de investigación y el problema que ustedes van a investigar. Con los 3 elementos, a quién va a estar dirigida la encuesta, los datos generales del encuestado, que serían nombre, edad, sexo, o escolaridad, si le quieren poner, todos esos elementos van a ser en el segundo apartado y de ahí las preguntas que van a ser de acuerdo al interés de su trabajo de investigación. 3 actividades que tendríamos para esta semana: el organizador gráfico, la práctica para poder calcular la muestra y el ejercicio de encuesta. ¿Alguna duda? Está claro, doctor. ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, pues ya las actividades están en la plataforma. Mañana espero recibir sus trabajos y con ello, pues estaríamos avanzando en esta segunda sesión. La siguiente semana, pues viene todo lo referente con el análisis descriptivo de la información, cómo se describen la información a través de los datos obtenidos, ¿no? Y que ahí vamos a empezar con las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Yo sé que muchos de estos temas ustedes ya los han visto, entonces ya sería revisar un poquito esta información y poder ir dándoles elementos que les van a ser útiles para la elaboración de su proyecto y los resultados. ¿Dudas, algún comentario o algo que quieran agregar? Que el tiempo es de ustedes, ¿eh? Por mi Claro. parte,
Adelante, Guadalupe. Decía que todo claro, nada más es cuestión de realizar las actividades. Sí, muy bien. ¿Alguien más quería participar? Escuché dos voces. Bueno, si no tienen preguntas, les dejaría el espacio para que ustedes puedan resolver a lo mejor la práctica en este momento, que son un ejercicio muy rápido y que les va a ayudar a obtener la respuesta, no lleva ni 5 minutos el que puedan realizar la práctica, y ya los demás, pues serían que ustedes puedan concluir las actividades. Tienen toda la semana, la fecha límite me dijeron que sean domingo para que tengan estos días para poderla subir. Bueno, si no tienen dudas, pues yo me despido de ustedes. Sigo acá en la plataforma, y les voy a subir la presentación en el tema 4. Ahí va a estar colgada el material para que ustedes puedan consultarlo por cualquier duda o elemento que quieran retomar para la elaboración de sus trabajos, ¿eh? Y si gustan disponer ya de su tiempo, pues también tienen la libertad para poder avanzar de manera individual ya con sus actividades. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, que tenga buen fin de semana. Buen fin de semana para todas. Cuídense mucho todos. Los veo la próxima Gracias. semana. Cualquier duda, estamos a la orden, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Nelly. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches.